¿Te apetece aprender a usar PixInsight, una de las herramientas más utilizadas a nivel mundial para el procesado de astrofotografías? ¿Alguna vez lo has intentado empezar por tu cuenta pero te ha parecido demasiado complejo y has terminado por dejarlo para otro momento? Si es así, estás de suerte, porque con este vídeo comenzamos una nueva serie de tutoriales de iniciación a PixInsight en los que vamos a aprender paso a paso y desde cero cómo utilizar esta potentísima herramienta para procesar nuestras imágenes de cielo profundo. Estamos delante de la pantalla principal de PixInsight o de este escritorio, de este espacio de trabajo. Vamos a repasar un poquito los principales menús, los iconos, accesos directos, cómo funciona el sistema de ventanas y vamos a ver un poquito la parte de procesos, cómo crear instancias de procesos y prepararnos para poder hacer nuestros procesados tanto para la fase lineal como para la fase no lineal, dejarlo todo preparado. Venga, pues dicho esto, vamos a empezar en primer lugar por deshacernos de estas pequeñas pestañas o solapas que tenemos en esta barra vertical de la izquierda de la pantalla. Vamos a dejar únicamente la de consola de procesos, que es la que sí que nos puede interesar. El resto ahora mismo ya os digo que no las vais a utilizar mucho y luego en cualquier caso se pueden volver a mostrar si nos hicieran falta. Pero de momento las vamos a ir quitando, sobre todo porque luego cuando tengáis alguna ventana abierta por esta zona es muy fácil desplazarse sin querer con el ratón hacia la izquierda y como veis se abren automáticamente y nos tapan lo que tengamos por debajo. Simplemente vamos abriendo cada una de ellas, le damos al aspa de aquí arriba para cerrarlas y vamos despejando esta zona de elementos que no son estrictamente necesarios. Y vamos a empezar a ver un poquito los elementos que tenemos en nuestra interfaz, en nuestro espacio de trabajo, para ir entendiendo dónde están cada uno de ellos. Como veis, en la parte superior tenemos una barra de menús, una barra clásica con los típicos menús de fichero, edición, ver, imagen. No voy a repasar todos y cada uno de ellos qué es lo que tienen dentro. Sí que vamos a ver, por ejemplo, un poquito las opciones del menú de fichero, ya que aquí tenemos la clásica opción de abrir para cargar nuestras imágenes, las que tengamos guardadas en disco, y también tendremos la opción de save, de guardar, para que en cualquier momento de nuestro proceso podamos hacer pues eso, un guardado de lo que tengamos hecho, de lo que llevemos hecho en ese momento, y así podremos continuar desde ese punto en cualquier otro momento trabajando con ella. Otro de los menús bastante importante que vais a utilizar mucho es el menú de procesos, que si os fijáis cuando lo abro, pues tiene aquí una serie de categorías y dentro de cada una de ellas tiene ya organizados los distintos procesos que tenemos disponibles en PixInsight. No obstante, lo que yo os recomiendo cuando entréis a este menú es que vayáis a la primera opción de todas, la que pone All Processes, es decir, todos los procesos, ya que va a ser bastante complicado que de primeras os aprendéis de memoria en qué categoría está cada uno de los procesos que vayáis necesitando. Por lo cual lo más sencillo es ir a la de todos los procesos. Aquí aparecen ordenados por orden alfabético y es mucho más sencillo localizar el que estemos buscando. Venga, pues en primer lugar y antes de entrar a ver la barra de iconos, lo que voy a hacer es cargar una imagen. Desde el menú File voy a hacer la opción de Open y voy a cargar una imagen que tengo por aquí, pues en este caso una captura ya apilada de la nebulosa de Norteamérica. Le damos al botón de abrir y como veis ya la tengo aquí abierta en pantalla. Se trata de una imagen ya apilada. Durante esta serie de vídeos no vamos a incluir la parte de apilado con PixInsight porque a pesar de que se puede hacer y con Pix se puede perfectamente apilar y aplicar tomas de calibración dark y offset vías y flats, porque entiendo que la mayoría de vosotros ya si habéis llegado hasta aquí estaréis familiarizados con otro tipo de apiladores, ya habéis aprendido a manejarlos, ya sabéis cómo utilizarlos y ya tenéis el control del apilado desde ese tipo de programas. Pues volvemos a Pix y vamos a entender un poquito el tema de las ventanas, cómo funciona toda la parte del marco de ventana, los botones de ajuste de tamaño y cómo vamos a poder trabajar con las opciones de zoom. Tenemos en la parte superior esta barra de título de color azul donde nos indica dos cosas. Por un lado el nombre o etiqueta que podemos ahora cambiar, ahora os explico cómo se hace, y por otro lado el nombre real a la derecha del archivo en disco duro. Como veis aquí tiene la extensión .tif, ese no le vamos
vamos a poder cambiar, salvo que guardemos la imagen con la opción desde el menú de File de guardar o guardar como, pero sí vamos a poder luego cambiar la etiqueta para tener las ventanas, cuando tengamos muchas, tenerlas un poquito más organizadas o más claras que es cada una. Ahora vemos cómo se hace, es muy sencillito. También tenemos los botones de control de tamaño de ventana, donde empezamos con este que parece el de minimizar, pero en este caso se llama iconizar. Lo que hace es convertir la imagen en esta especie de pestaña con este icono que nos dice qué tipo de imagen es, en este caso una imagen .tif, y lo podemos desplazar a donde nosotros queramos y en caso de que tengamos muchos, pues ir colocándolos. Si hacemos doble clic, la volvemos a poner a tamaño normal. Tenemos también un icono que le llama Shade, es muy parecido al anterior, nada más que en este caso en vez de crearnos un icono, pues nos deja solamente lo que sería la barrita rectangular con el título de la imagen, y para volver a su tamaño pues podríamos hacer aquí en el botón, en este icono cuadrado que se llama Unshade. Tenemos un botón de maximizar, este sí que lo que va a hacer es ponerla a tamaño completo del espacio de trabajo de PixInsight. Podemos volver a restaurarlo con el mismo icono que hemos utilizado, en este caso normalizar. Y por último tenemos el aspa, el close, para cerrar, con lo cual cerraríamos la imagen, que no le voy a dar ahora. En la parte izquierda esta barra va a ser bastante interesante e importante que entendamos cómo funciona. Tenemos una primera pestaña con el nombre de la imagen, el mismo que tenemos aquí arriba, y posteriormente podremos ir definiendo regiones más pequeñitas en caso de que queramos trabajar solamente o aplicar procesos solamente a pequeñas porciones de la imagen, y nos irán apareciendo por aquí debajo. También será muy interesante para aplicar las máscaras, simplemente arrastraremos nuestra máscara a esta misma barrita vertical y de esa forma automáticamente se aplicará la máscara a la imagen principal, luego lo vemos. Por último tenemos aquí abajo a la izquierda estos 4 iconos que nos van a permitir jugar entre el tamaño del marco y el zoom de la imagen. El zoom lo podemos controlar con la rueda del ratón, podemos ir hacia adelante o hacia atrás para hacerla más grande o más pequeña, pero eso no implica que el marco de la ventana se autoajuste inmediatamente. Para eso tenemos estos iconos de aquí abajo con los que podemos hacer operaciones de ajustar una cosa a la otra, es decir, el zoom al marco o el marco al zoom. Incluso con este último que se llama zoom 1 a 1, pues establecemos un nivel de zoom en el que un píxel de la imagen, del fichero de imagen, equivale a un píxel de la pantalla. La estamos viendo, digamos, a escala real. Venga, pues ahora sí vamos a empezar a ver todos los iconos que tenemos disponibles en esta barra que tenemos debajo de la de los menús, y como veis empezamos con los clásicos de deshacer y rehacer, el típico control Z y control Y, que nos servirán pues para ir deshaciendo los últimos pasos que hayamos aplicado, los últimos procesos. Podremos ir dándole hacia atrás para deshacer no solo una, sino varios pasos hacia atrás e igualmente varios pasos hacia adelante. El siguiente icono que tenemos, que se llama establecer el identificador de imagen, es el que os comentaba antes, que sirve para cambiar la etiqueta, esta primera que tenemos aquí. Mirad, voy a cambiarla y por ejemplo imaginad que como esta es la imagen con la que vamos a empezar, pues yo la voy a llamar imagen original para saber que esta es de la que partimos. Ponemos el nombre que más nos guste, le damos al OK y mirad, nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque no nos permite introducir espacios en blanco. En este caso tenemos que separar o con un guión bajo o ponerlo todo junto, pero nunca podemos introducir un espacio en blanco. Ahora ya sí, fijaros, me ha cambiado aquí el nombre de la etiqueta, la primera parte, antes del símbolo este del pipe, le ha puesto lo que nosotros hemos introducido y a la derecha me sigue manteniendo el nombre del fichero original con el que está guardada la imagen en disco. No significa que porque cambiemos la etiqueta de la ventana vayamos a cambiar también el nombre del fichero, son dos cosas independientes. El siguiente icono, que se llama Duplicate Image, sirve para hacer un clon, un duplicado de la imagen. Simplemente haciendo clic sobre él, como veis, me crea una copia. Siempre que hacemos operaciones de este tipo, en la etiqueta nos añade un sufijo indicando un poco pues, el tipo de operación que hayamos hecho. En este caso, como es un clonado, pues nos pone --clone. Como la imagen no la tenemos todavía guardada en el disco, pone aquí el nombre de archivo, está con los símbolos de menor que y mayor que y los asteriscos indicando que está nueva y que todavía no ha sido guardada en disco. El siguiente icono que tenemos sirve para extraer la capa de luminancia. Esto va a ser muy importante y lo vamos a usar muy a menudo. Simplemente haciendo un clic sobre él, lo que obtenemos
tenemos es un duplicado de nuestra imagen, pero esta vez solo conteniendo la parte de luminancia. Vamos a trabajar mucho con este tipo de operaciones para crearnos luego máscaras de luminosidad, que lo vamos a ver un poquito más adelante, así que acordaros que lo tenéis aquí directamente para hacer esta extracción de la capa de luminancia. El siguiente icono sirve para extraer los 3 canales RGB. Si hacemos clic sobre él, como veis, nos va a crear 3 ventanas con los nombres "-R", "-G" y "-B", y cada una de ellas contiene pues eso, el canal de color correspondiente. El siguiente yo no le uso prácticamente nunca, se llama nueva imagen y sirve pues para crear una imagen directamente desde cero con los parámetros que indiquemos aquí de anchura, altura, el tipo de fondo que queramos aplicar, de algún color, pero ya os digo que no lo vamos a usar mucho en nuestros primeros procesados. El siguiente desplegable tampoco le vamos a utilizar excesivamente, casi siempre vamos a trabajar con la primera opción que viene por defecto, que es la visualización del canal compuesto RGB en color, pero bueno, sirve pues si seleccionamos por ejemplo el rojo, vamos a ver exclusivamente el canal rojo de la imagen y el resto de tipos de canales que podemos visualizar, por ejemplo el de luminosidad, el de saturación, el hue, bueno, pues una serie de opciones que están ahí, pero que ya os digo que de momento no las vamos a utilizar mucho. Vamos a pasar ahora a ver los iconos que sirven para cambiar la funcionalidad del puntero del ratón. Como veis, por defecto aparece siempre seleccionado el primero de ellos, que es el modo de lectura. Es este que convierte el puntero del ratón en una especie de cruz, y si hacemos clic con el botón izquierdo sobre cualquier parte de la imagen, vamos a obtener esta ventana de información que podemos ir desplazando sin soltar el botón, que nos muestra pues la posición del cursor, las coordenadas horizontal y vertical y los valores RGB en una escala que va del 0 al 1. El siguiente icono, que se llama Zooming Mode, sirve para hacer un zoom directamente dibujando un recuadro sobre la superficie de la imagen, por ejemplo ahí, y al soltar el puntero del ratón, como veis, establece un zoom para cubrir ese recuadro que habíamos dibujado. El siguiente es exactamente lo mismo, pero lo que va haciendo es un zoom hacia afuera, hacia atrás, hasta llegar pues, al tamaño real de imagen, y aún así todavía podemos seguir haciendo zoom hacia atrás. El siguiente, que se llama Center Mode, pues sirve para centrar la imagen. En caso de que tengamos establecido un zoom amplio, pues podemos centrar la imagen sobre el punto donde hagamos clic con el ratón. Así que vamos a pasar al siguiente, que es el de hacer paneado. Este sirve pues igual en caso de que tengamos un zoom grande aplicado, haciendo clic y arrastrando podemos desplazar la imagen hacia un lado o hacia otro. Este sí puede ser que sea más útil y que lo utilicéis más a menudo. Venga, pues vamos a continuar con otra serie de iconos que también van a ser muy interesantes y que nos van a servir para definir las regiones de preview. Estos sí que los vamos a utilizar bastante, así que es interesante que os lo aprendáis. En este caso, para crear un nuevo preview tenemos este primer icono, que el atajo de teclado es Alt-N, y fijaros, cuando lo activamos podemos dibujar un rectángulo, un cuadrado sobre cualquier punto de la imagen para seleccionar un área de interés sobre la que queramos trabajar o aplicar procesos de forma exclusiva. Mirad, voy a coger por ejemplo esta zona y como veis se queda marcado con un recuadro, automáticamente le asigna un nombre con este formato de preview y un número consecutivo. Podemos ir haciendo múltiples zonas de preview en una imagen, no tenemos por qué tener solamente una de ellas, y como veis cada vez que creamos una se van a ir añadiendo aquí como pestañas que si las seleccionamos haciendo un clic sobre ellas vamos a cambiar a una vista en la que vamos a ver exclusivamente ese trocito de la imagen original. Aquí tenéis las 3 que he creado, podemos hacer zoom igual que hacíamos en el otro caso sobre cada una de estas, y ya os digo que esto va a ser muy útil porque luego vamos a poder aplicar procesos solamente sobre estos previews, de forma que sobre todo cuando sean procesos que necesitan mucho tiempo de cálculo, pues vamos a tener como una especie de muestra, una visión previa de cómo quedan y podemos ir cambiando los parámetros del proceso hasta que estemos a gusto y finalmente ya los aplicaremos a la imagen a tamaño completo sin necesidad de estar esperando todo ese tiempo de procesado cada vez que queramos hacer un cambio o un ajuste. Nos van a servir además también para alguna otra operación con los procesos, pues para seleccionar zonas específicas del cielo, para muestreados o procesos que requieran un trocito específico donde le indiquemos pues valores concretos. Para eliminarlos cuando no nos hagan falta, simplemente hacemos clic con el botón derecho sobre el nombre de la pestaña y podemos decirle delete, la opción de borrar. Como veis van desapareciendo.
Cuando creemos uno cualquiera de ellos, con el otro icono que tenemos justo a la derecha, que como veis se activa automáticamente nada más crearlos, cambia el puntero a esta forma de flecha, podemos hacer clic con el botón izquierdo para desplazarlo a otra región, o si nos ponemos sobre los bordes de color podemos agrandarlo o encogerlo simplemente estirando con el ratón. El siguiente icono que tenemos, como veis ahora mismo aparece sombreado, está inhabilitado, es el icono para operaciones de tipo dinámicas y se va a activar cuando seleccionemos algún proceso determinado que trabaje en modo dinámico. Aparecerá aquí el icono, el mismo icono que tiene el proceso, y servirá pues para darnos a entender que en ese momento el ratón va a hacer operaciones que tengan que ver con ese proceso. A continuación, una serie de iconos para temas de zoom, pues igual que con la rueda del ratón podemos hacer zoom hacia adelante o hacia atrás con estos de la lupa y el más y el menos, y luego tenemos algunos para establecer distintos niveles de escala. La escala 1 a 1, que la hemos visto antes también por aquí abajo, en la que vemos que un píxel del monitor equivale a un píxel de la imagen, y otros dos niveles de escalado, aquí tenemos el zoom 1 a 2 y con el zoom 2 a 1 con la otra escala pues obtenemos un nivel un poquito superior. Los tres siguientes son equivalentes a estos que habíamos visto al principio. Para encajar el zoom al tamaño de ventana tenemos más o menos las mismas opciones que hemos visto antes, así que no voy a entrar mucho en ellos. Full Screen sirve para poner todo el área de trabajo a tamaño completo. Si le volvemos a hacer clic volvemos a tener nuestro espacio de trabajo en formato de ventana. Y el siguiente, Full Desktop, sirve para poner, en caso de que tengáis varios monitores, va a extender el tamaño del escritorio de PixInsight a que ocupe los dos monitores al mismo tiempo. Si solo tenéis un monitor, pues no va a ser de mucha ayuda. Los siguientes iconos, toda esta hilera hasta aquí, están destinados para la parte de previews. Tenemos uno con el que podemos crear un preview, pero en esta ocasión, a diferencia de lo que hacíamos con este que hemos visto antes, en este nos pide que le metamos a mano tanto el identificador como las coordenadas en pantalla. Este ya os digo que yo no lo suelo utilizar nunca. De cara a crear un preview prefiero siempre utilizar el que hemos visto antes, que es pues mucho más cómodo y más visual seleccionar el preview desde aquí que no andar introduciendo las coordenadas de las cuatro esquinas de forma manual. El resto son un poco lo que ya hemos visto. Tenemos el de modificar, que también nos pide modificarlo a mano. También me parece demasiado poco funcional, por lo cual yo no lo suelo utilizar nunca. Podemos establecer clonados, pues en este caso nos crea un duplicado de un preview que ya teníamos. No lo he usado tampoco mucho. Y este que se llama Make Image from Preview sirve para crear una nueva imagen a partir del preview. Como veis, nos abre una nueva ventana. En este caso ya son dos ventanas independientes, que si yo eliminase aquí este preview que tenía antes, pues me quedaría con un par de imágenes totalmente independientes. Tampoco le vais a usar habitualmente, simplemente que sepáis que está ahí esa opción y que sirve para eso. El siguiente que tenemos, que se llama Show Hide Previews, sirve para intercambiar entre que se muestren o no los recuadros con cada uno de los previews que tengamos creados. No significa que se eliminen, simplemente que se activa o desactiva la visión de esos bordes de colores para que sepamos dónde los tenemos creados. Si tenemos varios de ellos creados, pues tenemos también la opción de ir intercambiando entre uno y otro con estos de las flechas hacia abajo y hacia arriba. Se van moviendo entre las distintas pestañas, igual que las podemos seleccionar directamente con el ratón. El que sí que va a ser muy interesante, que aunque ahora está sombreado en gris, es este que se llama Undo Preview, es decir, deshacer preview. Lo vamos a verlo con más calma, pero me interesa que lo entendáis bien porque a diferencia del undo o deshacer que tenemos aquí, este es el que se aplica exclusivamente a las regiones de preview. Es decir, si yo estoy viendo un preview y hago Control Z o le doy esta flechita, no voy a deshacer el último cambio que haya hecho en el preview, siempre lo va a aplicar sobre la imagen principal. Si queremos deshacer, ver el antes y el después sobre un preview, vamos a necesitar utilizar este icono que cuando lo activemos nos dará la opción inversa de volver o hacer un redo. Lo veremos luego cuando empecemos a procesar sobre previews, pero esto sí me interesa que os quedéis con la idea de que lo tenemos aquí y que sirve para eso, y que es diferenciada la función de deshacer y rehacer, está diferenciada entre los previews y la imagen principal. Es muy común que al principio tengamos
aquí una imagen en la que ya hayamos aplicado una serie de procesos, nos pongamos a trabajar en el último de ellos con un preview y cuando hagamos deshacer le demos al control Z y veamos que aquí no pasa absolutamente nada, que no se deshace ningún cambio porque se está deshaciendo en la imagen original aunque no la tengamos seleccionada. Esto es una de las cosas que pueden confundir más al principio, que tenemos que tener claras. Por último tenemos tres iconos que tampoco se suelen utilizar mucho, que son para almacenar el preview, para resetearlo y para borrarlo. Que bueno, pues el de borrado, como veis, es el equivalente a hacer aquí también clic con el botón derecho y darle al delete. La siguiente serie de iconos, estos 5 que vienen a continuación, son los relacionados con las máscaras. Como ahora mismo no tengo creada ninguna máscara, pues me aparecen todos sombreados, pero mirad, voy a hacer un ejemplo muy rápido, voy a crear una máscara usando una capa de luminancia. Esto luego lo vamos a ver con mucho más detenimiento. Fijaros lo que os decía, para aplicar una máscara a una imagen es tan sencillo como arrastrar la pestaña de la máscara y soltarla aquí en la barra vertical sobre una posición que esté libre, y fijaros que automáticamente se me activa, se cambia de color en la pestaña de la imagen indicando que tiene una máscara aplicada y se muestra con un color la zona que está, digamos, protegiendo la máscara, en este caso en color rojo. Mirad, los iconos que veíamos, podemos eliminar la máscara, lo voy a hacer para que veáis cómo directamente al hacer clic sobre ese se elimina completamente la asignación de máscara sobre esta imagen. En cualquier momento la puedo volver a seleccionar arrastrando aquí. En lugar de hacer ese arrastre que estábamos viendo, otra cosa que podemos hacer para seleccionar una máscara es seleccionar primero la imagen original sobre la que queremos aplicarla y luego con este botón que se llama Select Mask, o bien desde la opción del menú Mask que se llama también igual, Select Mask, podemos seleccionar aquí qué máscara de todas las ventanas que tengamos abierta queremos aplicar a la imagen. En este caso, como solo tenemos una imagen adicional que se llama -L con la capa de luminancia, si la seleccionamos y le damos al botón de OK, nos la aplica igualmente que si lo hubiéramos arrastrado. Son distintas formas de hacer lo mismo. Mirad, voy a seleccionar la imagen con la máscara aplicada para ver el resto de iconos en qué consisten. Con este podemos invertirla, igual que con el atajo de mayúsculas Control-I, y lo que hace es, pues eso, invertir la máscara de forma que quede protegido exactamente lo contrario que estábamos protegiendo antes. Si no estáis familiarizados con las máscaras y todo esto que os estoy contando suena un poco a chino, no os preocupéis porque cuando vayamos a trabajar con ellas ya os explicaré detenidamente para qué sirven y cómo funcionan. Ahora simplemente que os quedéis con que tenemos aquí los iconos para controlar estos comportamientos. Con el siguiente icono podemos habilitar o deshabilitar la máscara. Fijaros que si lo desactivo, si le quito el cuadradito que tenía alrededor para indicar que ya no está activo, se quita también el color sobre la imagen original y aunque parezca que la máscara sigue estando ahí definida, pero en este caso no aplicaría, si hiciéramos cualquier tipo de procesado, no protegería nada. Aplicaríamos el proceso exactamente a toda la imagen. Si la volvemos a activar, como veis, se vuelve a colorear la pestaña con el nombre de la imagen indicando que vuelve a estar activa. Por último, y este sí que lo vamos a utilizar muchísimo, podéis aprenderos el atajo Control-K, sirve para mostrar u ocultar este color rojo, en este caso que nos pone para indicar en qué áreas de la imagen se está aplicando la máscara. De esta forma podemos hacer que no se muestre esa capa de color que muchas veces nos estorba o nos impide ver correctamente el resultado de los procesos. En este caso, a diferencia del de habilitar o deshabilitar, la máscara sigue estando activa pero no se muestra en pantalla sobre qué zonas está aplicada. Este ya os digo que lo vamos a utilizar muchísimo y que conviene aprenderse el atajo de Control-K para activarla y desactivarla cuando nos haga falta. Llegamos a la última serie de iconos relativa a lo que se llama la función de transferencia de pantalla o Screen Transfer Function, que es una de las características más importantes de PixInsight, que no es otra cosa que un estirado virtual de nuestras imágenes. Voy a intentar explicaros qué es esto de los estirados virtuales y para qué sirven y por qué son tan importantes. Como sabéis, durante el procesado en astrofotografía se definen básicamente dos fases. La primera de ellas se llama fase lineal y la segunda fase no lineal. En cada una de ellas se aplica un tipo de procesos o modificaciones de nuestra imagen diferentes y la principal diferencia entre una y otra es que en la primera fase, en la fase lineal, vamos a respetar el histograma, la proporcionalidad del histograma de nuestra imagen sin alterarlo.
Mientras que en la fase no lineal vamos a romper esa linealidad, valga la redundancia, vamos a hacer ya el estirado del histograma y ahí vamos a aplicar otra serie de procesos distintos que no importa que se haya roto esa proporcionalidad entre los valores de los distintos píxeles de la imagen. De hecho, será una fase un poquito más estética donde no importará que se pierda esa proporcionalidad de valores, como os digo. ¿Cuál es el problema de todo esto y dónde entra en juego esta funcionalidad de estirado virtual? Pues que, como veis, durante la fase lineal nuestra imagen todavía es muy oscura. En este caso, la nebulosa de Norteamérica y del Pelícano, que está aquí a la derecha, apenas se ven. Normalmente se ve todo en un tono súper oscuro y solamente las estrellas más brillantes aparecen destacadas. Trabajar de esta forma es bastante complejo, pues porque como no vemos apenas nada, es muy difícil saber si un proceso que acabamos de aplicar está haciendo un efecto u otro. Por lo cual, estas funciones de STF lo que nos permiten es aplicar un estirado virtual que no va a alterar la linearidad de la imagen, no va a estirar el histograma todavía, pero nos va a mostrar en pantalla la imagen estirada para que podamos tener algo de visibilidad y no trabajemos completamente a ciegas. Mirad, voy a explicaros solamente los dos del final, que son los que más vais a utilizar, el que se llama STF Auto Stretch, estirado STF, y el equivalente, que es lo mismo, pero una versión boosted, una versión exagerada. Ahora vemos por qué existe esta versión que todavía es más exagerada que la primera. Mirad, voy a aplicar el primero sobre la imagen original, que la tengo activa, acordaros siempre, activa en color azul el borde de la superior con el nombre de la imagen, y en gris las que tenemos abiertas pero que no están activas. De hecho, esta la voy a iconizar, la voy a dejar por aquí, esta capa de luminosidad, que de momento no me va a hacer mucha falta, ya veremos más adelante. Venga, pues teniendo esta activa, le damos al icono una primera vez, hacemos un clic con el botón izquierdo y mirad lo que ocurre. Como veis, se ha aplicado un estirado virtual de la imagen y ahora ya tengo una luminosidad adicional con la que puedo empezar a ver qué hay escondido por ahí debajo. Ahora ya sí vemos las nebulosas de Norteamérica y del Pelícano, ya se empiezan a distinguir y ya podemos empezar a trabajar y a procesar la imagen sin que esté tan oscura y viendo un poquito lo que está ocurriendo. La versión Boosted, esta que tiene la flechita negra apuntando hacia arriba, es exactamente lo mismo, pero hace un estirado todavía más intenso. En las primeras fases nos va a servir para detectar, pues, por ejemplo, los típicos bordes o artefactos que quedan después de los apilados. Fijaros que aquí tengo una zona en la que tenemos aquí pues un problema de solapamiento de las imágenes originales, que no todas cubrían este trocito de aquí, esta esquina. Por aquí se ve que también ocurre un poquito lo mismo. Con el que más vais a trabajar va a ser con el normal, el boosted, pues prácticamente una vez que hayamos recortado quizás no lo necesitáis tanto. Y eso sí, dentro del normal fijaros que vamos a tener dos sabores o dos formas de aplicarlo. Tenemos la opción de hacerlo apretando simultáneamente las teclas de control o de mayúsculas. Mirad, si lo hacemos con la tecla de control, si hacemos clic sobre el icono de estirado con la tecla de control, el estirado se hace individualmente sobre cada uno de los tres canales RGB, mientras que si lo hacemos con la tecla mayúsculas, se produce un estirado global para el canal compuesto RGB, que es además el que salía por defecto. Yo os recomiendo que trabajéis siempre con la opción de control, es decir, control clic, para hacer el estirado individual por canal, sobre todo cuando estéis trabajando evidentemente con imágenes en color que tengan tres canales RGB. Fijaros que cuando hacemos el estirado por canales con la tecla de control obtenemos un color mucho más real. En mi caso la estamos viendo con estas tonalidades verdes y magentas porque está hecha con un filtro UHC que mete estas dominantes de estos dos colores. Si habéis trabajado, si estáis trabajando con imágenes hechas sin ningún tipo de filtro con una cámara color, pues con esta opción de estirado utilizando la tecla control seguramente veréis que os sale un color mucho más real, por así decirlo. Dicho esto, no os preocupéis todavía por el tema de los colores, porque eso es una de las cosas que haremos durante el procesado, la calibración y la corrección de color, y será básicamente al final del todo en la fase no lineal. O sea, de momento vamos a trabajar mucho tiempo viendo colores raros en la imagen que os puedan parecer que no son demasiado reales o que tienen cosas ahí muy raras. No os preocupéis en absoluto por eso, porque es normal. En caso de que queráis volver a ver vuestra imagen real sin este estirado virtual, podéis hacer clic sobre cualquiera de estos dos botones con el símbolo de la aspa roja. El primero va a resetear
todas las imágenes, porque mirad, si abro la de luminancia, fijaros que ahora mismo tengo aplicado el STF a la imagen original, pero la de luminancia sigue estando en su versión original. Puedo aplicar también aquí un estirado sin problemas, puedo darle al icono y como veis me estira la capa de luminancia y volvemos a tener ya a la vista pues la señal de nuestras nebulosas que había por ahí debajo, que apenas se veían sin hacer ese estirado. Bueno, pues para ir acabando ya esta primera entrega, este primer episodio que estamos viendo hoy, voy a contaros un poquito el tema de los procesos, cómo nos vamos a poder organizar con todos ellos y cómo podemos preparar un pequeño conjunto de los más importantes, los que vamos a usar mayormente durante nuestro flujo de trabajo, tanto en la fase lineal como en la fase no lineal. Los vamos a dejar ya preparados y organizados, pues para que luego todo sea mucho más cómodo y no tengamos que estar entrando continuamente a este menú a buscarlos. Cualquier proceso podemos simplemente haciendo clic sobre él extraerlo de aquí y que aparezca en la pantalla principal del escritorio. Voy a coger por ejemplo uno de los que más vamos a usar, que es el de transformación de curvas, Curves Transformation. Como veis, se despliega aquí su cuadro de control con todas las opciones y los settings que vamos a poder ir ajustando. Hoy no vamos a entrar a trabajar con ninguno de ellos porque lo vamos a ver de uno en uno o un par cada vez en los próximos vídeos. Lo que me interesa es que entendáis el concepto de instancia de proceso. Para crear una instancia con cualquiera de ellos tenemos que utilizar este icono de aquí abajo a la izquierda, esta especie de triangulito que se llama New Instance, y simplemente lo vamos a arrastrar hacia afuera, hacia cualquier parte vacía, no sobre una ventana, porque entonces aplicaríamos los settings, las configuraciones que tengamos aquí definidas, las aplicaríamos a la imagen. Simplemente lo arrastramos hacia afuera, hacia el fondo gris del escritorio. Como veis, se genera un nuevo botón y podemos incluso cerrar la ventana del proceso principal y quedarnos simplemente con esta especie de icono. Tenemos dos controles chiquititos aquí en las esquinas derechas. El primero, con la letra N, sirve para renombrarlo y podemos poner el nombre que nosotros queramos. Lo que os recomiendo es que lo llaméis con algo que luego lo podáis identificar. Yo le voy a llamar, por ejemplo, curvas, y como veis automáticamente me cambia la etiqueta. El otro control, con la letra D, sirve para introducir una descripción. Bueno, pues si tenéis muchos del mismo estilo con distintos parámetros, pues podéis aquí un poco definir qué es lo que hace cada uno. Una vez que lo tenemos aquí, lo podemos mover a cualquier parte de la pantalla, aunque el sitio más indicado suele ser ponerlos aquí a la derecha de esta barra vertical de color naranja. Si ahora vuelvo a hacer doble clic sobre él, como veis se vuelve a abrir de nuevo el cuadro, el diálogo de configuración, de settings, y lo tengo ahí a mano ya disponible para utilizarlo tantas veces como quiera. Voy a hacer lo propio con algún otro. Voy a coger por ejemplo el de transformación de histograma, que se llama Histogram Transformation en inglés. Hago clic sobre él para que se abra, arrastro con el icono de abajo a la izquierda a cualquier parte del fondo vacío, cierro la ventana principal y esta la voy a renombrar, la voy a poner pues también una etiqueta descriptiva. Cuando sean nombres muy largos podéis poner las iniciales. Es interesante que utilicéis las siglas en inglés porque luego mucha documentación se va a referir a los procesos con sus siglas así en inglés. Entonces luego, para que vosotros también os aclaréis, os recomiendo mantener esa terminología o de iniciales en inglés. Le damos el botón de OK y puedo ponerlo aquí junto al otro para tenerlos ahí preparados los dos. De esa forma, según me vayan haciendo falta, cuando esté trabajando con una imagen y quiera aplicar cualquiera de ellos, pues simplemente lo abro, hago los ajustes que considere necesarios y lo aplico. Esto ya lo veremos, la parte de aplicarlos a una imagen, pues lo iremos viendo poquito a poco, cómo se hace y sobre todo cómo se hace la previsualización en tiempo real y luego cómo se aplica con el resto de iconos. Ahora lo que me interesa es que os quedéis con cómo prepararos vuestro conjunto de procesos para luego poder tenerlos todos a mano y poder localizarlos rápidamente durante el procesado. Una cosa muy interesante que podemos hacer es guardar estos conjuntos de procesos para poder reutilizarlos en próximas sesiones. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo, si cierro la ventana de Pix, estos procesos no se guardan, no va a quedar aquí guardado que estaban en esta posición. Estos dos procesos se van a borrar completamente y cuando abra de nuevo no va a haber ahí absolutamente nada. Para evitar tener que volver a hacer todo el trabajo cada vez, lo que podemos hacer es utilizar estos iconos de aquí arriba a la derecha, esta hilera que tenéis, que os estoy marcando con el puntero del ratón,
función con la que podremos tanto guardar como cargar esas combinaciones de procesos que tengamos creadas previamente. Mirad, para hacerlo simplemente seleccionamos todos los que queremos, hacemos un recuadro sobre ellos para que se pongan todos de color azul las etiquetas y los nombres y le damos al icono este del centro que se llama Save Process Icons, que sirve pues para guardar esos procesos. Nos va a preguntar con qué nombre los queremos guardar, le decimos por ejemplo pues este que tengo yo aquí de pruebas que se llama test, que ya lo tengo ahí preparado, le digo guardar y como ya existía pues me dice que si lo quiero sobreescribir le voy a decir que sí. Me dice un mensaje, simplemente un warning avisándome de que no he puesto ninguna descripción a este conjunto de procesos. Cuando sean complejos y tengáis muchos pues podéis poner algún tipo de descripción. Yo ahora no lo voy a hacer, no es necesario, le damos al botón de OK. ¿Para qué sirve todo esto que acabo de hacer? Mirad, si yo cierro Pix y lo vuelvo a abrir, me aparece completamente en blanco el escritorio, no hay cargada ninguna imagen ni ningún conjunto de procesos. Si yo quiero rescatar esos dos que había creado, simplemente le doy al icono de cargar, de Load Process Icons, selecciono el fichero que yo había creado que se llamaba test y le doy a abrir. Y como veis ya me aparecen aquí en la misma posición donde yo los tenía y con los nombres que yo les había dejado. De hecho, mirad, voy a enseñaros un conjunto un poquito más avanzado que estos dos, que ya lo tengo yo aquí preparado y que va a ser un poco el que vamos a usar en los siguientes vídeos, en las siguientes sesiones, todos nuestros procesos. Como veis, tengo aquí pues una buena cantidad ya de procesos seleccionados. Tengo arriba pues los que se suelen utilizar más comúnmente en cualquier parte del proceso, son los que vamos a trabajar sobre todo con las curvas y la parte de histograma. Y luego tengo dos grupos principales, uno para la fase lineal, que sería este primer grupo, y otro para la fase no lineal, que sería este segundo de aquí abajo. Como veis, esto va a ser muy cómodo tenerlos aquí a mano, no solo pues porque no tenemos que andar buscándolos aquí en el menú de procesos cada vez que nos haga falta ejecutar alguno de ellos, sino porque además nos podemos definir según el orden en el que los tenemos colocados, en qué orden los tenemos que ir aplicando a nuestro flujo de trabajo y así no se nos pasa ninguno de ellos. Luego en la descripción del vídeo os dejaré un pequeño enlace donde podéis descargaros este mismo fichero que tengo yo aquí preparado para que podáis importar este mismo conjunto también en vuestro escritorio y luego ir trabajando con las mismas opciones que vamos a ir viendo en los vídeos. Bueno, amigas y amigos, ya sé que todos estáis deseando que empecemos a aplicar los primeros procesos y empecemos a trabajar con nuestras imágenes, pero vamos a finalizar aquí esta primera entrega para que no se haga excesivamente larga. Creo que hemos visto cosas bastante interesantes y ya os digo que en la siguiente vamos a empezar ya pues a seguir este orden que tenemos aquí. Vamos a ir viendo cómo ir haciendo el paso a paso de cada uno de estos procesos. Hasta entonces, pues ya sabéis, practicar un poquito con todo lo que hemos visto hoy, plantear cualquier duda que tengáis o bien en los comentarios del vídeo o bien a través del servidor gratuito de Discord, y os emplazo para el segundo episodio donde vamos a empezar pues a hacer nuestros primeros recortes de imagen con este proceso que se llama Dynamic Crop y a hacer nuestras primeras extracciones del fondo oscuro del cielo de nuestras imágenes utilizando estos dos procesos de extracción del fondo. Si os ha gustado el vídeo y aún no lo habéis hecho, recordad que podéis suscribiros al canal y activar la campanita para estar al tanto de todas las próximas novedades. Y para los que ya os habéis suscrito y estáis interesados en colaborar con el mantenimiento del canal, os recuerdo que ya tenéis disponible el botón de unirse con 3 ofertas y ventajas exclusivas para que podáis elegir la que más os guste. Un abrazo a todas y a todos, cuidaos mucho y hasta la próxima.